¿Cómo les va? Muy buenos días. Veremos cómo nos arreglamos para colar algún tema al margen del único que parece importar por estas horas relacionado con ese... Ya se usaron todos los adjetivos, elijan el que quieran, bochorno, grotesco, vivido en la cancha de Boca, ¿no es cierto? Por lo demás, cada quien juzgará si aclara u oscurece, y no me refiero al partido. O ambas cosas, que aclara y oscurece. Pero está fuera de duda que estos días fueron pródigos en acomodar los tantos. Entre el llamado de Cristina a darse un baño de humildad y la lluvia de precandidatos renunciados, y salvo por otra ronda del minué cortesano, y por la repercusión, las movilizaciones, por el caso de esta piba Kiara Páez, asesinada en Santa Fe, solamente hubo la repercusión hasta el partido. Hubo la repercusión del programa de Tinelli, debutado con 3 figuras presidenciables, ya 2 en realidad, que fueron a hacerle de coreutas. Quedó esa incongruencia de que la política la puso el animador y el espectáculo a los invitados, que no pudieron resistirse a no se sabe qué cosa clave generada por ese programa de televisión. Nadie acierta a definir cuáles son las ventajas o perjuicios para los políticos que participan allí. Nadie. No hay ni encuesta, ni estudio sociológico, ni nada de nada que determine si consiguen votos, si los pierden, si el efecto es neutro, si una metida de pata o algún acierto frente a esa cámara generan contextos de influencia extendida. Son todas presunciones sin base empírica. La de quien les habla es que hay una extorsión autoimpuesta de saber teatralizar simpleza, sentido común, simpatía, familiarismo. Se guiona hasta el último detalle, se juntan asesores y productores varias veces, se ensaya cada chiste, cada paso de baile. ¿Y después qué? Después que la gente premia al mejor actor político de alguna manera. El que no va pierde popularidad, siendo, como si fuera poco, que en este caso eran 3 dirigentes que están hasta en la sopa. Y si fuera que quien no va gana puntos por apreciarse, que no se arriesga al ridículo, o que no se presta a que los medios, un programa, le marquen agenda, ¿dónde está escrito que no es así? ¿Por qué se analiza solo el precio de las presencias y no el valor de las ausencias? Este cronista rechaza la moralina de que un político haciendo teatro en la TV es necesariamente denigrante. Vaya si en la política pública y privada hay cosas mucho más infamantes que esa. También se repelo, la mirada bien pensante, progre o reaccionaria de no mezclarse con manifestaciones de populacho. Simplemente se pregunta, con tanto pragmatismo como aquel ante el que se rinden los asistentes políticos de Tinelli, simplemente se pregunta si puede darse por seguro que debe regir la obligación de gestos como estos en aras de la cultura todopoderosa de la imagen, de una imagen encima. Porque a esta altura hay otras múltiples que pueden aprovecharse. Como bien apuntó la colega Mariana Moyano, no estamos en los 90, cuando, comillas, todo pasaba por un set televisivo. Hoy, y hace ya buen rato, hay muchísima política afuera de las cámaras para aprovechar. Y al país le va mejor gracias a eso. Como prueba tal vez obvia de esto, de que no cabe darle a ciertos escenarios mediáticos más trascendencia que la debida,
La polémica en torno de ese episodio no duró mucho más allá que sus efluvios inmediatos y se dio lugar a los pasos al costado en el espacio peronista. Quedan apenas 2 aspirantes en la carrera presidencial, nada más que 2, y quizá alguno más en la bonaerense. Se ha cumplido a rajatabla y rápido, muy rápido, lo indicado por la jefa. El peronismo funciona así, de modo vertical. Y es ante todo una metodología de conquista y conservación del poder. Ya se sabe de sobra que ni Daniel Scioli ni Florencio Randazzo son estimados, ni mucho menos, entre lo que se denomina kirchnerismo de paladar negro. Ese cuestionamiento no interfiere en la valoración popular, que en su inmensa mayoría, dicho ya en este programa el sábado pasado, identifica a ambos con el gobierno nacional de manera positiva. El universo K, Olivos, no supo, no pudo, no quiso construir un candidato que lo representara en forma más cabal. Scioli es el amplio favorito, pero sería raro, muy en potencial, que Cristina intervenga en su beneficio antes de que las primarias lo formalicen. Randazzo continuará diferenciándose del gobernador con toda la energía posible, incluyendo sobreactuaciones, como lo de haber hecho eje en su inasistencia a Showmatch, o otra teatralización. Pero después dejará los pies en el plato. Todo sugiere que la atención se centrará en los nombres a designar por Casa Rosada para entornar a quien habrá de ser su alternativa posible, nunca su predilecto. Y luego sobrevendrá, ya está, la discusión de si eso alcanza para evitar desviaciones ideológicas serias. Por lo pronto, en la oposición denuestan y a la vez envidian, no tan en voz baja, que enfrente dispongan de un liderazgo firme, hasta autoritario, dicen, con un candidato que aún a regañadientes será único. El voto más directamente de derecha está marchando dividido. Y tanto en las usinas mediáticas como en las dirigenciales ya advierten, sin reservas, que si no se ponen de acuerdo los aguarda una derrota casi inexorable. Reconocen que el oficialismo da muestras de una fortaleza por ellos inesperada. Hablan de una victoria de la fórmula Scioli al gobierno, Cristina al poder, con un ánimo atemorizante que, a estar por la alta popularidad presidencial, que igualmente admiten, no se entiende muy bien. Lejos de ser solo palabras, esta inquietud opositora se traduce en acciones concretas que por ahora no dan resultado. Mauricio Macri, quien quedó en soledad con aspiraciones reales, envió a sus emisarios para forzar la bajada de Sergio Massa y no hubo arreglo de ninguna índole. Hasta ahora. El intendente de Nordelta sabe que sus chances presidenciales se acabaron, pero se esperanza en conservar unos cuantos votos bonaerenses que le auguren relanzarse en otra oportunidad con mejor horizonte. En alguna medida tiene razón, porque es un político muy joven, con toda la carrera por delante. Francisco de Narváez, también diputado nacional ausente y, caramba con la paradoja, uno de los responsables de la sangría en las filas de Massa, exigió una gran paso opositora, siempre so pena de que en caso contrario ganará el kirchnerismo. Pero en eso es Macri quien cierra el camino, mientras se preocupa por empezar a recorrer el conurbano para instalar una candidatura que no mueve el amperímetro y por supuesto consciente de que sin la provincia de Buenos Aires no hay presidencia de la nación posible. Las especulaciones andan a la orden del día
da fatiga describirlas a todas, porque son internas de Palacio y de la oposición, situadas bastante por debajo de una porfía ideológica más profunda. Lo que debería contar en ese debate es si el país no corre peligro de adoptar un giro conservador. Ya no únicamente por el voto de derecha propiamente dicho, sino a través de las inclinaciones de quien habrá de ser el candidato oficialista. ¿Y cuánto de esto último puede ser evitado gracias a la fuerza, al piso, a la capacidad de imponer condiciones que obtuvo y mantiene el kirchnerismo? A todo esto, y entre otros aspectos noticiosos dejados de lado por el cuadro esperpéntico del superclásico, pasó a mejor vida la enésima e incalificable falsedad del diario opositor más feroz, capaz de haber ubicado en título de portada esta semana que Axel Kicillof cobra honorarios por más de 400.000 pesos mensuales como director de YPF. La información de por sí era ridícula y la desmentida inmediata del ministro, quien aclaró que no cobra un peso por ese cargo, apenas mereció allí mismo en Clarín, al día siguiente, una columna en páginas interiores aclarando que el dato había partido de una resolución adoptada por la compañía el 30 de abril pasado. Por lo tanto, no era dato alguno, sino una mera conjetura. Una mera conjetura llevada a la portada. Uno se imagina a cualquiera de ustedes, no ya entre nosotros, los periodistas, preguntándose, dicho con lenguaje familiar de café, ¿cómo es? Nadie levanta el teléfono y pregunta, che, ¿Kicillof está ganando 400 lucas por mes como director de YPF? No, no lo hacen. Lo publican. La primera reflexión es estrictamente profesional, justamente hacia el área corporativa que se queja del periodismo militante y de su falta de rigor. Remite a cómo puede ser posible que una referencia de semejante naturaleza no haya sido chequeada por el autor de la nota, ni llamado a la prevención de sus superiores encargados de editar. La única y ratificada respuesta es que solo se trata de socavar, aún a través de los métodos de prensa más despreciables. Previo al líquido tóxico, gas pimienta, fluido tumbero o lo que haya sido, algunos colegas volvieron a interrogarse cuál es el negocio de la pérdida de credibilidad de un órgano periodístico. Es una pregunta pertinente siempre y cuando se pierda de vista que mucho antes de una estructura informativa está hablándose de un dispositivo de poder polirrubro que además tiene el negocio principal en otra parte, no en el diario que funciona como su nave insignia, donde los ingresos publicitarios tampoco sufren la merma enorme, es así, de su venta de ejemplares. Y de haber el retruco de si acaso no pueden hacer lo mismo con apenas alguito más de categoría profesional, la contestación es que no les interesa porque su foco político exclusivo es un ataque masivo, a mansalva, destinado a asegurar la construcción de imaginario entre el segmento social adicto al odio de clase. La vergüenza no solo se pierde en una cancha de fútbol.